pasado no hubo otra. O sea que trabajaron de esa manera. Pero este año, como había otras posibilidades, bueno, me largué a hacer la práctica. Por suerte, los dos que quedaron sin hacer nada de práctica están. Gabriel ya está trabajando y Aníbal también, así que bueno, ahí podemos hacer algo al respecto. En la escuela esa no hay problema, Aníbal, porque la directora sabe, así que no hay problema. Si tenés que hacer una videoconferencia sin mostrar a los chicos, todo, no hay problema. Buenísimo. Entonces Sí. eso lo vamos hablando a medida que pasa el tiempo o cómo hacemos. Y sí, claro, vos, ¿cuál es la modalidad de trabajo? ¿Como taller? ¿Trabajan en formato de aula taller? Claro, sí, sí. O sea, a mí me vienen los chicos que deben materias o que quedaron adeudando del año pasado Sí, y yo tengo que guiarlos. que guiarlos y explicarles algún contenido. Y Claro. bueno, hace una planificación de eso que estás trabajando. Vos estás trabajando con qué, con todos, un montón, Sí, tenés sí, sí, de sí, todos sí. los cursos mezclados. Sí. Sí, igual comienzo recién esta semana, no, la No, semana que viene sí, empiezo de forma, o sea, formalmente con los chicos, a contraturno y todo eso. claro, 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 está bien. Bueno, no, y tenés tiempo entonces Sí, de hacer una breve como planificación, aunque sea bueno del ciclo superior, que sería de cuarto año, de los estudiantes que adeudan cuarto año. está Está bien. bien. Y aprovecho, pregunto yo. Eh, Usted me tiene que me mandaría a mí todos los documentos y yo tengo que consultar al director. Claro, Y él va a decir si sí o si no. claro. Vos le Ok. tenés que decir que estás en el último año de la carrera, que cursando tus prácticas docentes y que lo vas a hacer en tu puesto de trabajo. Y tendría que hacer otra secuencia y entregarle a usted o le voy a ir mandando actividades. Claro, tenés que hacer como hiciste vos. Yo no sé si estás igual, no creo que sea igual. Están divididos todavía en dos burbujas de 10 chicos por burbuja y son chicos de sexto. Y están más o menos en la misma unidad que había preparado porque Ah, bueno, eh, adapta entonces lo que habías preparado y yo después te mando todo. Así ya queda. Está bien. Entonces hacemos así. Bueno, voy a presentar. Profe, Sí, antes de que arranque con la clase de hoy, quería consultar, ¿hay actividades para hacer en el aula virtual del instituto de esta sí, materia? sí, sí. ¿Las tenemos que hacer? Porque usted no fue comentando nada y No, no sé porque, si hay que hacerlo. claro, fui avanzando con los temas. Eh, Podríamos ver esa parte de las actividades, porque eso tenía ganas de verlo para que no queden ahí en el medio. Yo porque en realidad como no lo marca, vio que tenía ese relojito que usted lo sacó a principio de Sí, año, sí, sí, sí. y hoy entré y vi que decía como 7 u 8 actividades y dije, ay, ¿qué tengo que entregar? Y después Claro, me por quedé, eso. digo, pero no había dicho nada, bueno, no sabía si había que hacerlo o no. Claro. No, sí, hay que hacerlo. También me pasó con astronomía, porque como no es el classroom, ¿viste? Que vas viendo cada cosita, es como que queda un poco desvinculadas las cosas. Ahí está, física teórica.
Habían llegado al tema de sistemas con masa variable, donde estaba el cuetito, ¿no? La actividad con el cuetito o alguna cosa similar, alguna adaptación de esa actividad. Bueno, entonces, después ya no se hizo más. A ver. Habíamos quedado ahí que, bueno, con Jessy habíamos intentado hacer un par de videos, quedó ahí truncado esa actividad. Y después había otra que habíamos, que no dijo que no había que hacerla. Pero después de la mitad del año para acá, de todo lo que es sistema de partículas y eso, hay otras actividades. Sí, sí. Sí, sí, ya me acuerdo, sí. Claro, después del sistema en la parte del sistema de partículas, segunda parte. Actividad, que es lo de las colisiones. Ahí está, a ver, vamos a hacer la presentación. Bueno, entonces, esto es de colisiones, ¿no? Entonces, bueno, el primer momento es lo que ya hicimos, tener la reunión, ver el video y todo. El segundo momento es lo que faltó. Hay que hacer una actividad sobre el tema de colisiones usando el simulador, que se llama el simulador PET, que se llama Laboratorio de Colisiones. Una actividad sola, pensada para el simulador. Y después, bueno, lo pueden compartir en el foro o lo comparten, me lo mandan por mail, mensajería interna o por WhatsApp. Entonces tenemos esta actividad de colisiones. Esta no la hicieron. Yo tampoco se los propuse para hacer. Así que bueno. ¿Hay que hacerla? Sí, sí. ¿Es individual o grupal por esa actividad? Eso es lo que le iba a preguntar. No, lo pueden hacer de a dos. No hay problema. Bueno, después viene sistemas con un gran número de partículas. Y ahí hay una actividad, ¿no? Luego de mirar, tenían que buscar un video que les parezca adecuado para ilustrar el tema de sistema con un gran número de partículas. Es decir, por ejemplo, de gases, ¿no? Hablando de gases, de la ecuación de estado de los gases o de fluidos. Eso es lo que había quedado pendiente. Y esta actividad, no, esta no tiene actividad. Sí. Hay que hacer la actividad propuesta en la última diapositiva,
pero sí, de sistemas con un gran número de partículas, que es lo que todavía no vimos. O sea, vimos con un gran número de partículas, pero no cuerpo rígido. Esta quedaría pendiente para cuerpo rígido. Y después queda la de movimiento giroscópico, que es pasando cuerpo rígido. Después de cuerpo rígido queda lo de movimiento giroscópico. O sea, no es tanto, es una actividad con el simulador de laboratorio de colisiones y buscar un video que les parezca adecuado para el tema o de fluidos o de la ecuación de los gases. Esto de cuerpo rígido ya no. Y así que estas últimas dos no va. Y ahí ya quedaría esta parte. Esta que dice cuerpo rígido, ¿no hay que hacerla? No, porque todavía no vimos cuerpo rígido. Hoy arrancamos con cuerpo rígido. Así que esta no. Y ni siquiera con las ecuaciones de movimiento. Hoy vamos a ver la primera parte de cuerpo rígido. Recién, la semana que viene, las ecuaciones de movimiento de cuerpo rígido. Así que esto no va. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí. Con cuerpo rígido. Bueno, entonces empezamos a hablar de cuerpo rígido. Bueno, en un primer momento vamos a definir lo que es un cuerpo rígido. Primero y principal, un cuerpo rígido es un sistema que tiene un gran número de partículas. O sea que nosotros nos podemos imaginar el cuerpo rígido como un conjunto de partículas, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tienen que lo distinguen de un fluido a este cuerpo rígido? Bueno, en que la distancia entre cualquier par de puntos de este cuerpo rígido permanece siempre constante, siempre igual. No importa las fuerzas a las cuales se lo someta, ni los movimientos que realice el cuerpo rígido. Es decir, que el cuerpo va a conservar durante el movimiento o la aplicación de distintas fuerzas su forma. Entonces, básicamente, el cuerpo rígido es un objeto que tiene masa, obviamente. Tiene masa y tiene dimensiones definidas, que no tienen que ser despreciables, porque si no sería una partícula. Y estos cuerpos rígidos, como conservan su forma durante el movimiento, en la aplicación de las fuerzas, no pueden ser deformables. Los casos típicos de este tipo de cuerpo rígido son las barras, que eso cuando vimos estática, ¿se acuerdan? El año pasado o un poquito de estática que vimos a principio de año,
justamente estábamos manejando barras como ejemplo de un cuerpo extenso que es un cuerpo rígido. También pueden ser cilindros, discos, esferas, anillos. En un cuerpo rígido existen dos tipos de movimiento. El que se llama movimiento de rotación y el de traslación. Vamos a definir cada uno de esos movimientos. En primer lugar, un movimiento de rotación es aquel en el cual las partículas describen circunferencias concéntricas y el eje justamente es una recta que se denomina eje de rotación. Es decir, cuando este cuerpo rígido rota, todos sus puntos recorren circunferencias que tienen un único centro. Ese centro es una recta que se denomina eje justamente de rotación. Ese eje puede estar fijo en el cuerpo o puede cambiar la dirección relativa al cuerpo. O sea, puede tener un movimiento. Otro de los movimientos característicos de los cuerpos rígidos es la traslación. Bueno, la traslación se define traslación al movimiento que realiza un cuerpo rígido cuando, si yo tengo dos puntos y tomo una recta, ¿no? Me imagino una recta que pasa por esos dos puntos, bueno, esa recta permanece siempre paralela a sí misma durante toda la trayectoria del cuerpo rígido. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjense que, supónganse que tomamos la línea, la base del el carrito este donde se mete la gente en la rueda. Entonces, ¿qué sucede? A medida que va haciendo su recorrido, la vuelta al mundo, la base del carrito permanece siempre paralela a sí misma durante toda la traslación. En general, vamos a decir que el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido es una combinación entre una rotación y una traslación. Acá vemos un ejemplo típico en esta figura 10.2. Fíjense cómo el cuerpo rígido se traslada de manera tal que T, en un transcurso de tiempo, en un delta de T, va a llegar a parar a C'. Pero a su vez, mientras se está trasladando, el centro de masa se traslada describiendo una recta, bueno, a su vez, entonces los puntos rotan alrededor del centro de masa. Bueno, este es el típico movimiento que es el más general en un cuerpo rígido y consiste en una combinación del movimiento de rotación y de traslación. Ahora, si yo me fijo un poquito más, como nosotros tenemos que tomar un punto para describir el movimiento del cuerpo rígido, un observador inercial, entonces siempre es posible encontrar un punto de referencia que tenga una traslación uniforme, ¿no? Porque tiene que ser un observador inercial, no puede ser cualquier observador.
tiene que ser un sistema inercial. O sea que básicamente la traslación tiene que ser una traslación uniforme, ¿no? Un MRU. Y siempre es posible, entonces, encontrar un sistema de referencia, estamos hablando del centro de masa, básicamente, para el cual el movimiento se pueda considerar como una rotación pura. Porque si yo fijo el sistema en el centro de masa, entonces ahora la traslación ya no me interesa más, porque el observador se mueve con el centro de masa. Así que lo único que me interesa es la rotación. Así que, por ejemplo, en este caso, yo pondría mi sistema de referencia, si la traslación es uniforme, mi sistema de referencia inercial en el centro de masa. Y el cuerpo solo rota alrededor del centro de masa. Ese es el sistema C. Bueno, estudiemos entonces ahora el movimiento de un cuerpo rígido. Primero vamos a recordar que hay una ecuación de movimiento para sistemas de partículas, ¿verdad? Esa ecuación de movimiento para sistemas de partículas nos decía que la masa total del sistema de partículas por la derivada de la velocidad del centro de masa respecto del tiempo es igual a la fuerza total externa, es decir, a la resultante vectorial de todas las fuerzas externas aplicadas sobre ese sistema que es un cuerpo rígido. Y la interpretación física de esta ecuación de movimiento para un sistema de muchas partículas, que vendría a ser como una generalización para el sistema de muchas partículas del segundo principio de Newton, es que, fíjense, es como si yo consideraría ese cuerpo rígido como que tuviera toda la masa M, concentrada en un único punto, que es el centro de masa. Y sobre ese punto estuviera aplicada una fuerza igual a la resultante de todas las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo rígido. O sea que la interpretación física es que el movimiento del centro de masa es equivalente al de una partícula de masa m igual a la masa total y sobre la cual actúa una fuerza igual a la resultante de todas las fuerzas externas aplicadas. Un ejemplo típico es este que está acá, ¿no? Un cuerpo rígido que está realizando una trayectoria parabólica que si, digamos, despreciamos el rozamiento del aire, sabemos que el movimiento se realiza bajo la acción de una única fuerza, que es la fuerza peso, ¿verdad? La fuerza gravitatoria, la acción gravitatoria. Entonces, el centro de masa va a describir esta trayectoria parabólica. Esto no quita que, a su vez, mientras está realizando la trayectoria parabólica, el cuerpo pueda rotar alrededor del centro de masa. Como el peso siempre va a estar aplicado en el centro de masa porque es lo que caracteriza a los cuerpos rígidos, ¿verdad? Es decir, en un cuerpo nosotros vamos a pensar en la fuerza peso aplicada en el centro de gravedad, que es casi lo mismo que decir que está aplicada en el centro de masa del cuerpo. Es muy poquita la diferencia porque estamos en un sistema no inercial, pero más o menos es lo mismo.
Eso lo discutimos cuando hablamos justamente de peso y de sistemas inerciales y no inerciales. Pero, básicamente, ¿qué queremos decir con esto? Como el peso está aplicado en el centro de masa, entonces el torque, el momento, es cero. Porque pasa por el punto donde uno está calculando los momentos, el peso. Entonces vale cero. Y eso significa que si no hay torque, el momento angular entonces permanece constante con respecto al centro de masa. ¿Eso qué quiere decir? Que si el cuerpo arrancó con una breve rotación, el cuerpo va a seguir rotándose siempre porque el momento angular permanece constante durante el movimiento. Estamos obviando la presencia del aire, ¿verdad? Para que no nos incluya rozamiento ni nada de eso, que ahí variaría el análisis de esta situación. Bueno, entonces tengo el estudio del movimiento de rotación. ¿Por qué vamos a estudiar el movimiento de rotación? Porque lo que me interesa acá es qué pasa con la rotación, porque yo siempre puedo buscar un punto fijo, para el cual el cuerpo solamente rote. Ese punto fijo es un punto fijo que se mueve conjuntamente con el cuerpo. Por ejemplo, podría llegar a ser el centro de masa o puede llegar a ser otro punto que cumpla con esa condición. Entonces, el cuerpo rota, y si rota, rota alrededor de un eje, como ya lo dijimos, que es una recta que puede estar fija o moviéndose en ese cuerpo rígido con, digamos, a medida que se va moviendo. Y obviamente ese punto fijo sí o sí tiene que tener o tiene que estar en reposo directamente o tiene que tener un movimiento rectilíneo uniforme porque tiene que ser un observador inercial. O bien, si no es un punto fijo cualquiera, bueno, cualquiera no, que cumpla con esta situación, puede ser también el centro de masa. O sea que tengo dos posibilidades. Referir el movimiento de rotación de este cuerpo con respecto a un punto fijo que cumpla con la condición, o bien referirlo con respecto al centro de masa, que es el sistema C. Ustedes van a ver siempre que va a haber dos ecuaciones. Una con el análisis para el sistema C y otro con el análisis para un punto fijo, ¿no? Digamos el punto fijo en el laboratorio. Bueno, en el primer caso, en el caso del punto fijo, que no es el centro de masa, bueno, yo sé que la derivada del momentum angular, del vector momentum angular respecto del tiempo, es el torque. Esto siempre y cuando tanto el momento angular como el torque se calculen con respecto a ese mismo punto fijo. Y la segunda posibilidad, si yo estoy tomando como punto fijo el centro de masa, es que entonces la derivada del vector momentum angular referida al centro de masa respecto del tiempo es el torque igual al vector torque del centro de masa. Bueno, entonces vamos a calcular el momento angular, porque la ecuación implica el cálculo de un momento angular. Bueno, entonces, vamos a pensar en un cuerpo rígido como el que está acá en esta figura.
este cuerpo rígido, se está moviendo y vamos a referir el movimiento del cuerpo rígido a un observador fijo O. Entonces, a ese observador nosotros le tenemos que agregar su terna. Vamos a agregar la terna de la siguiente manera. El eje Z de la terna va a ser paralelo paralelo al eje de rotación. Coincide con el eje de rotación, con omega. ¿Está? Bueno. Y, bueno, en este caso podríamos considerarlo con el eje de rotación. Me adelanté. Quería decir otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo acá el eje Z, bueno, por ejemplo, una partícula cualquiera de ese cuerpo describiría un círculo, ¿verdad?, alrededor del eje Z. Un círculo que tiene un radio RI. O sea que una partícula, digamos una partícula A sub I, que con respecto a mi observador inercial tiene una posición que queda definida por el vector posición RI, que forma un ángulo θi con respecto al eje de las zetas, y que a su vez esa partícula, como el cuerpo está rotando, ella rota con el cuerpo. Es decir, describe un círculo cuyo centro es el eje Z. Bueno, fíjense que en el caso de esta partícula que está rotando, la velocidad, como siempre, todas las velocidades son tangentes a las trayectorias. Por lo tanto, esta velocidad, que es la velocidad lineal VI, va a ser tangente a la trayectoria, tangente al círculo este que describe la partícula. Y por otro lado, la velocidad angular, como el movimiento se realiza, si yo pongo la mano derecha siguiendo la trayectoria circular de la partícula, el dedo pulgar apunta hacia arriba y la velocidad angular va hacia arriba, paralela al eje Z. ¿Y qué pasa con el momentum angular de esa partícula? Y bueno, el momentum angular de la partícula se calcula como un producto vectorial, ¿no? Tengo la masa por el producto vectorial de RI, que es este vector, por BI. Bueno, hagamos entonces el análisis, así no se pierden en el desarrollo. Entonces, ¿qué veníamos diciendo? Consideremos un cuerpo rígido como el de la figura, que rota alrededor del eje Z, con velocidad angular constante omega. Es decir, que este vector omega es la velocidad angular constante siempre. Todas las partículas, no importa dónde estén, todas describen circunferencias concéntricas y la velocidad de las partículas, la velocidad angular es omega para todas. Entonces, cada una de sus partículas describe una órbita circular con centro en el eje Z. El radio, en el caso de la partícula ahí, va a ser la longitud, es decir, el segmento que une el punto AI con el punto BI.
ese segmentito. Y la velocidad, como cualquier velocidad lineal de una partícula que describe un movimiento circular uniforme, es omega por R, el producto vectorial entre omega y R, siendo RI el vector posición. Fíjense que acá se le puso la I solo a la R y no a omega. Esto quiere decir que las partículas, cada partícula del cuerpo va a tener diferentes posiciones. Puedo tener una acá, puedo tener otra para allá. Todas tienen distintas posiciones, pero todas tienen la misma velocidad angular. Entonces, por eso, la velocidad tangencial, el vector velocidad tangencial V sub I, lo vamos a generalizar como omega por RI, donde RI es el vector posición de la partícula que estamos considerando. Entonces, la magnitud de la velocidad como el producto vectorial, ¿se acuerdan que era multiplicar el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el seno del ángulo que forman? Me va a quedar el módulo de omega, ¿no? Un vector. El módulo de RI, el otro vector, en módulo, por el seno del ángulo que forman, que no es otra cosa que tita I. Pero fíjense una cosa, si yo multiplico RI por el seno de tita I, lo que me da por resultado es este segmentito que llamamos R sub I mayúscula. Y el momento angular de la partícula I va a ser, el vector momento angular es la masa I por el producto vectorial de RI por BI. ¿Qué características tenía este vector momentum angular? La característica es que como es un producto vectorial, el vector es perpendicular al plano que forman R con B. Si nos fijamos, el plano, esto sería RI, este es BI, que es perpendicular, o sea, ahí está, parece que sale para arriba, pero es perpendicular, ¿no? Al eje. Y es decir, que acá me formaría un plano oblicuo y este es LI. De manera tal que el ángulo que forma RI con LI es 90 grados, pi sobre 2. Y el ángulo que está formando LI con el eje Z es pi sobre 2 menos tita I. Entonces, fíjense que L es perpendicular, como dijimos recién, al plano determinado por ambos vectores y el plano determinado por RI y el eje Z hace un ángulo, como dijimos recién, pi sobre 2 menos tita I. ¿Para qué queremos saber el ángulo que está haciendo el vector momento angular de la partícula? Y porque quiero calcular qué proyección tiene ese momento angular sobre el eje Z. Entonces, para poder hacer la proyección sobre el eje Z, yo tengo que calcular, bueno, me quedaría, MI es un escalar, me quedaría RI por PI por el coseno de pi sobre 2 menos tita I. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si este es el ángulo,
pi sobre 2 menos tita i, este vectorcito es la proyección del i sobre el eje z. Pero acuérdense una cosa, que si yo acá tengo un triángulo, el coseno, que es este segmentito de este triángulo, o sea, del arquito este que está acá, el coseno es el seno de otro triángulo que es así. ¿Ven? Es decir, que el coseno de este, o si lo quieren ver acá, es decir, que el coseno de pi sobre 2 menos tita i no es otra cosa que el seno de tita i. Y si acomodamos un poquitito las cosas, como esto es seno de tita i, cuando yo multiplique RI por el seno de tita i, me va a quedar RI mayúscula. Entonces, ¿qué me queda? Me queda MI, ¿verdad? Después, RI por el seno de tita i, que eso ya sabemos que es RI mayúscula. Y después BI, que BI no era otra cosa que omega, ¿no? Por RI, que es esto que tenemos acá. ¿Qué es? ¿El RI con mayúscula es el radio? El radio del círculo que describe la partícula. Bien. Vos tenés que pensar que tu partícula, a ver, ahí. Tu partícula está haciendo esto, ¿no? Está, a ver, ahí. Está haciendo, no sé si podés ver esto. Es decir, Sí, rotando sobre su eje. rotando sobre el eje Z, alrededor del eje Z, ¿entendés? Es como si fuera, imagínate, un cuerpo, una esfera rígida, no sé, de hierro, que rota alrededor de su eje. Entonces, cada punto de la esfera describe una circunferencia alrededor del eje Z. Y RI mayúscula no es el vector posición, no, es el radio de la circunferencia que describe. ¿Te quedó Bien. claro? Sí. Bueno, en definitiva, fíjense que me quedó, si multiplico RI por RI, me queda MI, porque para cada partícula, ¿no? Hay que hacer la cuenta de esto. MI por RI al cuadrado por omega. Y eso es el valor numérico del vector LIZ, que es este vectorcito, que es paralelo al eje Z y en la dirección de omega. Bueno, ahora, si yo quiero calcular el total, porque esto es para una partícula, pues estuvimos calculando para la partícula ahí. Bueno, si yo quiero saber el total, tendré que hacer esta cuenta para todas las partículas del sistema, ¿no? Entonces tendría que sumar, y tendríamos que sumar, bueno, L1Z, L2Z, L3Z y así, hasta que llego a la última partícula del sistema. Para resumir la notación, vamos a decir que esto es la sumatoria en I de L y Z, ¿no? De estas componentes en Z del momentum angular de las partículas de nuestro sistema.
Bueno, como omega es constante, yo lo puedo sacar fuera, ¿no? Sacar factor común. Entonces me quedaría la suma en I de MI por RI cuadrado, todo esto por omega. Bueno, a esta cantidad que está acá, entre paréntesis, la vamos a llamar momento de inercia del cuerpo con respecto al eje de rotación, no al eje, que es el eje Z en este caso. Así que, para resumir la notación, esto es el momento de inercia, lo vamos a llamar I. I no es otra cosa, es un escalar, y no es otra cosa que M1 por R1 al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado, más M3 por R3 al cuadrado. Eso es I. Y fíjense que me da una idea de cómo está distribuida la masa en el cuerpo, ¿no? Porque tengo la masa y tengo el R, la distancia esta, que va del eje al punto donde está el cuerpo, la partícula, digo. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría la componente Z del momentum angular de la partícula? Me queda como el momento de inercia por omega en valor. Y fíjense que L en realidad estaba compuesto por un montón de momentos angulares, o sea, para cada partícula tengo el momentum angular. Con lo cual, L total, que es el momentum angular total de ese sistema, que es un cuerpo rígido, es la suma en I de LI, que en general nunca va a ser paralelo al eje de rotación. En general no tiene por qué serlo. Pero sería buenísimo que uno encontraría una situación en la cual ese momentum angular total del cuerpo rígido sea paralelo. O sea, puede existir alguna situación en la cual justamente ese momentum angular total sea paralelo al eje de rotación. Bueno, para eso vamos a definir los ejes principales de inercia. Y vamos a contestar la pregunta anterior diciendo que sí, que hay por lo menos 3 direcciones que son perpendiculares entre sí, para las cuales el momentum angular es paralelo al eje de rotación. Justamente, como es una situación muy especial, y en realidad se resume un poco la cuenta, el cálculo en esta situación, los vamos a llamar ejes principales de inercia. Y los momentos correspondientes de inercia, ¿no? Porque antes habíamos definido el momento de inercia, ¿no? Correspondiente al eje Z. Bueno, pero nosotros tenemos, si rota con respecto al eje Z o si rota con respecto al eje X, de estos ejes principales de inercia, o si rotas con respecto al eje Y, vamos a tener momentos principales de inercia, se llaman así, para cada uno de los ejes. Entonces, vamos a tener un momento de inercia, un momento principal de inercia 1, 2 y 3, según se refieran a los ejes X0 y 0Z0. Se le pone el cerito S para no confundirlos con cualquier terna que no cumpla con eso. Bueno, estos ejes, digamos que en general, si yo los miro desde afuera de mi cuerpo rígido, van a rotar con el cuerpo rígido.
Pero, ¿cuál es la ventaja de trabajar con estos ejes principales de simetría? Y bueno, la ventaja es que si el cuerpo tiene una simetría conocida, no sé, es una esfera, es un cubo, un prisma, un cilindro, entonces, justamente como estos cuerpos tienen simetrías especiales y ya matemáticamente fueron estudiadas esas simetrías, entonces siempre estos ejes van a coincidir con algún eje de simetría. Y de esa manera, digamos que yo ya puedo anticipar cuáles serían estos ejes. Bueno, vamos a ver entonces el caso particular en el cual el cuerpo rota alrededor de uno de estos ejes de inercia, principales de inercia, ¿no? En este caso particular, si el cuerpo rota con respecto a esos ejes principales de inercia, entonces ahora el momento angular va a ser paralelo a la velocidad angular y al eje. Es decir, que en este caso, directamente, como yo sabía que la componente z del momento angular, ¿no? Del vector momento angular, es igual a I por omega, ahora esa componente ya no es la componente, porque directamente ahora todo el vector momento angular es I por omega. Y omega como vector omega. Es decir, directamente esta es una igualdad que es vectorial. Y donde entonces ahora I es el momento principal de inercia correspondiente al eje que sea, ¿no? Esta expresión, aunque es más simple, porque ya no tengo que sacar la componente, sino que directamente el momento angular sería igual a I por omega, es solo válida para los ejes principales de inercia, para estos casos particulares. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no tengo esa posibilidad? ¿No? Cuando no puedo, o no sé dónde están esos ejes principales de inercia. Entonces, en el caso más general, la rotación de un cuerpo rígido puede expresarse en relación a los tres ejes, esos principales de inercia, x0, y0 y z0, porque yo no puedo, o sea, no puedo hacer rotar a mi cuerpo rígido donde yo quiero. El cuerpo rígido rota con respecto a un eje. Bueno, pero lo que yo sí puedo hacer es expresar cómo me quedaría el momento angular en relación a esos tres ejes principales de inercia. Entonces pensemos en nuestro cuerpo rígido, ¿verdad? Pensemos en nuestro punto de referencia, que es un observador inercial. Pensemos en la terna, ¿verdad? Que para distinguir le pusimos el nombre X y Z y después en los tres ejes principales de inercia. X0 y 0, Z0. Bueno, entonces, como la velocidad angular, fíjense que está apuntando en este sentido y el momento angular en este otro sentido. O sea, claramente el eje de rotación no está coincidiendo con la velocidad angular. Así que, bueno, voy a referir entonces el momento angular a los ejes principales de inercia. Entonces, en este caso particular, primero, como son los ejes principales de inercia, el momento
el momento de inercia, ¿no es cierto? Acuérdense que teníamos el momento de inercia con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Entonces teníamos I1, I2, I3. Y después tenemos también la velocidad angular, también la tenemos que descomponer en sus componentes, ¿no? Omega x0, omega y0, omega z0. Entonces, ¿cómo nos quedaría expresado el momentum angular? Y bueno, nos quedaría expresado como el vector unitario ux0 por I1 por omega x0 más el vector unitario I0 por I2 por omega I0 más el vector unitario Z0 por I3 por omega Z0. En la cual, bueno, estos tres vectorcitos son los tres vectores unitarios que me definen, o sea, la terna esta, X0, Y0, Z0, que son los ejes principales de inercia. Y omega X0, omega Y0, omega Z0 son las componentes cuadrangulares de omega, con respecto a esos mismos ejes. Esto cuando omega y L tienen diferentes direcciones, no como el caso anterior, donde es el caso simplificado. Bueno, veamos qué significado físico tiene esta expresión. Bueno, en primer lugar, ¿para qué uso esta expresión si yo antes había calculado un momentum angular donde no era paralelo al eje de rotación y calculaba simplemente la componente en la dirección del eje de rotación? Bueno, en este caso, la ventaja de utilizar esta expresión es que I1, I2, I3 son cantidades fijas que se pueden evaluar porque dependen del cuerpo. Pero, por otro lado, tengo un inconveniente. Estos vectores unitarios, Ux0, Uy0 y Uz0, rotan con el cuerpo, porque el cuerpo no está rotando con respecto a uno de los ejes principales de rotación. O sea que se mueven estos versores unitarios y no tienen una dirección constante. Y bueno, obviamente, como esta expresión está bien planteada, para el caso particular en que yo considere la rotación con respecto a uno de los tres ejes principales de inercia, se va a reducir a la expresión anterior que yo había calculado, que el vector momentum angular es igual al momento de inercia por el vector omega. Porque los otros términos se van a anular. Entonces yo me doy cuenta ahí que justo estaba rotando el cuerpo alrededor de uno de los ejes principales de inercia. Bueno, veamos este ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que calcular acá el momentum angular del sistema ilustrado en la figura 17, que es este sistemita así y después con esta otra posición así, ¿no? Este sistemita consiste, fíjense que acá hay un eje, la figura, el cuerpo rígido puede rotar alrededor de ese eje, que tiene dos bracitos, ¿no? Y en cada uno de esos dos bracitos hay una masa M, son dos masas iguales, y la longitud de los brazos es igual. Y en un primer momento, el sistema está colocado de tal manera que el eje de rotación coincide con el eje Z. Y por lo tanto, la velocidad angular también, ¿no? Las masas describen
circunferencias alrededor de este punto O. Y acá tenemos entonces el eje Z0, X0 y 0. Las velocidades de las masas siempre tangentes a la trayectoria. Y en este caso, entonces, los brazos están perpendiculares al eje de rotación. Bueno, en este caso particular, como justito O pasa por acá, entonces es un caso muy fácil donde L, fíjense que coincide, es paralelo a omega y paralelo al eje de rotación. Entonces, en el caso A, que es el caso más sencillo, el momentum angular de la esfera va a ser, bueno, la masa por R al cuadrado por omega, porque es el caso sencillo donde el eje de rotación es un eje principal de inercia. Bueno, eso para cada una de las esferas. Como son 2 esferas, eso habría que multiplicarlo por 2. Bueno. Ahora, entonces, la dirección del eje Z y de omega coinciden. Eso quiere decir, entonces, que el eje principal de inercia coincide con el eje Z. En el caso de la expresión que habíamos encontrado al final de todo, digamos que solo tendríamos la componente Z de ese vector, porque nosotros habíamos encontrado 3 componentes para nuestro vector. Solo nos quedaría la componente Z, que es lo que decíamos recién, la interpretación física. Para el caso particular, que el cuerpo rígido pueda rotar alrededor de el eje principal de inercia, entonces en ese caso se reduce a la expresión que habíamos encontrado en un primer momento. Veamos qué pasa con B. Ahora cambio el eje de rotación. Fíjense que es Z, pero los bracitos tienen, digamos, un ángulo phi. ¿Ven? Tenemos de nuevo este bracito igual a este bracito. El ángulo que forman los brazos con el eje Z, el eje de referencia Z, va a ser phi, obviamente iguales. La masa M describe una circunferencia alrededor del eje este de rotación. Y fíjense que de nuevo entonces la longitud del segmentito que une la masa con el eje de rotación es R por seno de phi, igual que antes. Acá también, R por seno de phi. Entonces, en este caso particular, igual que en el primero de todos que habíamos analizado, L tiene una dirección perpendicular al plano que forman R con B. Es decir, en este sentido va L. Ahora vemos como la dirección de omega no coincide con la dirección de L. El ángulo que forma L con el eje Z, que es el eje de rotación, ese ángulo va a ser pi sobre 2, porque estos son 90 de R, acá son 90, pi sobre 2 menos phi. Yo lo que voy a hacer es calcular la componente de L.
¿verdad? Entonces arranco calculando L igual que antes. Recuerdo que la velocidad era R por seno de phi por omega, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? L me queda, bueno, L me queda la masa por R por la velocidad, que es R por omega por seno de phi. Esto que está acá es el momentum angular para una única masa. Si yo multiplico por 2, tengo el momentum angular para las dos masas. 2m por r cuadrado por seno de phi, todo esto por omega, que es una constante en este caso. Bueno, ahora lo que tengo que hacer, como sé que el ángulo que está formando L con omega es pi sobre 2 menos phi, hallo la componente del momentum angular con respecto al eje Z es L por el coseno de pi sobre 2 menos phi. Que acuérdense que el coseno de pi sobre 2 menos phi era el seno de phi. O sea que de nuevo me está quedando, si hacemos la cuentita total, 2m por r cuadrado por seno al cuadrado de phi, porque tenía un seno por acá y otro seno por acá, seno por seno cuadrado de phi por omega. Bueno, esto que está acá encerrado entre paréntesis a propósito es el momento de inercia. Es el momento de inercia para este caso particular. Así que es un momento de inercia especial, no me da lo mismo que en el caso anterior, porque este es el caso ideal, en donde omega, L y el eje principal de inercia, todos coinciden. Bueno, hasta acá llegamos, la primer clase de cuerpo rígido. Bueno, después la próxima vamos a seguir con la otra partecita de cuerpo rígido. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces si no hay preguntas, la clase que viene nos volvemos a ver. En la semana me estoy comunicando, les mando el material, así ya lo tienen y pueden mirar de nuevo un poquito las ecuaciones. Las ecuaciones son las mismas, lo que pasa que se introduce una nueva magnitud física que es el momento de inercia, que vendría a ser algo así como la masa para un sistema de una partícula. Bueno, entonces, chicos y chicas. Sí, bueno, buenas noches. Lo tengo que volver a mirar de vuelta porque estoy medio girando como el cosito ese. Sí, sí, es que sí, hay cuerpo rígido y después hay, digamos, interacciones gravitatorias que un poquito más avanzado, que tal vez en este caso se los pueda llegar a dar para que tengan un poquito más completo, porque llegamos mejor que el año pasado. El año pasado quedamos más hacia fin de año, porque tenemos una clase sola más de esto de cuerpo rígido. Y después, bueno, tendríamos el parcial, una clase de repaso, el parcial, y después hablar un poquito del final, a ver cómo
cómo lo vamos a hacer. Pero ¿El parcial es como el anterior? sí, sí, con un formulario, sí. Larguitos, son largos los parciales, porque esto es mucho desarrollo. Pero bueno. Bueno, Entonces, en 3 semanas, perdón, no entendí, en 3 semanas parcial. La semana que viene el último de cuerpo pero rígido. estoy estudiando incluir un tema más. Ah, ok, porque ya estaba desesperando. No, para llevarlo hacia octubre, que sea más tranqui. Y que no les quede en noviembre, que también es un poco heavy para ustedes en noviembre. Así que bueno, como dejarlo un poquito más en el medio y de paso incluir un tema más. Bueno, nos vemos, chicos y chicas. Chao, profe. Chao, profe. Luego. Chao, nos vemos. Chao, profe.